a todos los presentes. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestro segundo seminario denominado Operación de Sistemas del Cargador 962M. En el primer seminario hablamos sobre los fundamentos de este cargador y ahora vamos a hablar de los principales sistemas de la máquina. Vamos a empezar por los componentes o sistemas del motor diésel, luego vamos a hablar sobre los sistemas de la transmisión, para finalmente hablar sobre los sistemas hidráulicos, el sistema hidráulico de esta máquina. Muy bien, habíamos empezado hablando sobre los componentes del sistema de combustible. Los componentes del sistema de combustible. Principales componentes del sistema de combustible que están, ustedes lo pueden observar en la línea, son las siguientes. En la parte inferior un tanque, que está denominado con el número, con la letra A, que es el tanque de combustible. Luego tenemos el elemento 1, que es el combustible en línea, que va justo después del tanque, es como un sedazo. Luego tenemos un filtro de, una bomba de transferencia eléctrica. Hay algunas opciones en algunas máquinas para poder cambiar a una bomba de cebado manual. Hay algunas opciones, sobre todo en Europa, muchos piden la versión manual. Tenemos un filtro de combustible primario, que es el filtro 3. Este filtro es un filtro también separador de agua, después lo vamos a comentar. Luego tenemos el componente 4, que es el módulo de control electrónico del motor. Luego tenemos un filtro secundario que está designado con números CO. Luego tenemos una línea, una tubería de purga, en algunas que es opcional. Luego el elemento, el corazón del sistema, que es la bomba de inyección de combustible, que es el número 7. Muy bien, luego tenemos un regulador de presión que la lauta lo llaman algunos, que también se le conoce como conducto. Cuando hablemos de conducto, vamos a hablar también que es sinónimo de múltiple de combustible. Luego tenemos el elemento 10, que es la válvula de alivio de presión, que va en el múltiple. Luego tenemos el inyector o los inyectores unitarios, que están designados con el número 11, los inyectores unitarios electrónicos. El elemento 12, que es un enfriador de combustible, es opcional. ¿Ya? En algunas versiones viene ya estándar el enfriador de combustible, sobre todo aquellos motores que son de más alta potencia. Y bueno, ese es el sistema conformado, el sistema de combustible de nuestro motor C7.1. Ahora vamos a hablar cómo funciona este sistema. Muy bien, el sistema de combustible. Entonces decimos que el diésel, el combustible diésel que nosotros utilizamos en el Perú es un diésel B5. Este combustible se extrae desde el tanque A, o el tanque que estamos viendo, luego pasa a través de un filtro de combustible en línea, que es un sedazo, que está alojado antes de la bomba de transferencia eléctrica, ¿no? Que está bien pegado hacia ese lado. Luego el combustible de esta bomba va a viajar hacia el filtro de combustible primario. Este filtro de combustible también es un separador de agua, ¿no? Que está montado en el motor, ¿no? O también puede ser que pueda ser proveído por otro fabricante, puede ser un OEM normalmente, ¿no? Este filtro, este filtro separador es un filtro de 10 micras, ¿no? Es un filtro de 10 micras, filtro de muy buen rendimiento y bueno, y tiene características muy importantes. Hay algunas marcas que son eh, eh, ya muy reconocidas, de prestigio en el país, como la marca Raccord, los filtros Raccord, que son de alta utilización, ¿no? Muy bien, entonces ese es el filtro primario separador. Muy bien. Luego de este filtro, el combustible viaja hacia el módulo de control electrónico 4, al cual lo va a refrigerar, y para ahí, y luego de este SM, el flujo viaja hacia el filtro de combustible secundario. Muy bien, buenas noches, Julio, por estar acá con nosotros también. Este filtro de combustible es muy importante, es un filtro de alta eficiencia. Este filtro secundario es un filtro de 4 micrones. Imagínense la eficiencia que tiene el sistema de combustible de este motor. Empezamos con un filtro de eficiencia de 10 micrones para luego pasar a un filtro de eficiencia de 4 micrones, ¿no? Entonces es importante
tener como elemento fundamental un combustible que permita evitar, elementos que permitan que el combustible lleve hacia el sistema de combustible eh, partículas gruesas que generen un desgaste abrasivo primario, fundamentalmente, ¿no? Entonces, desde este filtro secundario 5 de alta eficiencia, el combustible va a fluir hacia un regulador de presión que está instalado en el sistema de combustible, ojo, en el sistema de combustible de baja presión. Como ustedes verán acá, este regulador está designado con el número 8. Muy bien, con el número 8. Este regulador lo que hace es controlar la presión de combustible en la bomba de inyección de combustible, ¿no? El regulador entonces de presión va a regular el combustible a una presión aproximadamente de 22 psi. Repito, estamos en el sistema de baja presión, donde tenemos un regulador de presión que hace que el combustible tenga una presión de 22 psi, 22 libras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, desde el regulador de presión, un dato también importante. Esta presión la pueden ustedes tomar, que va a ser de 22 psi, cuando el motor funciona a una velocidad baja en vacío. ¿Ya? Lo vamos. Sí, el combustible que usamos es un B5, es decir, tiene 5% de biodiesel y 95% de diésel 2. Ese es el combustible que estamos utilizando en nuestro país, en Perú. ¿Ya? Estamos usando un B5. En Estados Unidos están en un B20 actualmente y están optando al año 2021, hacia 2022, a tener un combustible B32. Aquí dice B32, 32% de biodiesel y 68% de diésel 2. Una, una tecnología para eso muy importante que se busca, sobre todo en la destilación del crudo, tanto así para que no se reduzca el poder calorífico del combustible global, ¿no? Pero nosotros estamos todavía en un B5, significa 5% de biodiesel y 95% de diésel 2. Muy bien. Entonces, miren, decía hace un momento que el regulador de presión va a regular la presión de combustible, la presión absoluta a 22 psi, ojo, cuando el motor está funcionando en baja en vacío. Muy bien. Luego, desde este regulador de presión, el combustible va a fluir hacia la bomba de inyección. Como ustedes observarán en la figura, esta bomba de inyección de combustible está designada con el número 7. ¿Ya? Entonces el combustible luego se bombea, ojo, a una presión muy multiplicada, sumamente aumentada. Esta presión llega, mire, pasamos de 22 psi a 29.000 psi, ¿no? Hemos elevado tremendamente la presión del combustible que viaja hacia el múltiple combustible que hemos dicho, que también le llamamos conducto, que está representado con el número 9 en esta lista. Muy bien. Muy importante, eh, cuando el combustible, ojo, supere la presión seteada en el múltiple combustible, ojo, supere esta presión, parte de este combustible va a retornar a través de una válvula, bueno, indicada por una válvula de alivio, que está acá con el número 10, hacia la tubería de retorno al tanque, ¿correcto? Entonces, hay una válvula de alivio que nos va a permitir ejecutar esta función, ¿correcto? Entonces el combustible que no se utiliza en los inyectores unitarios también regresa a la tubería de retorno. Vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva que inyectamos 3 veces la cantidad de combustible de la que realmente usamos. Entonces hay una cantidad de combustible que va a retornar por los inyectores unitarios hacia la línea de retorno también, ¿no? También es importante recordar o resaltar que en estos motores es posible que el combustible que circule a continuación a través del enfriador de combustible optativo, ojo, opcional, que se encuentra en el corrido de retorno hacia el tanque. Muy bien, yo la verdad es que he visto que muchos clientes prefieren solicitar a ferreros con el número de partes que figura en el catálogo de piezas este enfriador de aceite, de combustible. Hay que tratar en lo posible, sobre todo en aquellas zonas donde nosotros sabemos que la operación medioambiental es alta,
y con factores de carga de la máquina muy altos, trabajos extremadamente altos con el cucharón, mucha demanda de potencia, temperaturas de clima por encima de 40 grados centígrados, utilizar el enfriador de combustible. Necesitamos que el combustible regrese a baja temperatura. La temperatura normalmente de suministro es un sistema de suministro, la temperatura está aproximadamente como tope 30 grados centígrados, ¿no? Lo normal es tener una temperatura de combustible de suministro de entre 22 a 25 grados centígrados. Entonces, y además la línea de red tiene que estar alejada de la línea de suministro. Nilsson, este sistema es un sistema de tipo común, de riel común. Tenemos un múltiple que parece un sistema tubería, pero utilizamos un inyector unitario, ¿no? Una bomba, vamos a describir la bomba. No es un sistema porque no tenemos una bomba que es lubricada con este combustible, Nilsson. Pero sí es un sistema de alimentación de combustible tipo de riel común, ¿ya? Tipo riel común con presiones, como repito, por encima de 20.000, o sea, llegamos hasta 29.000 PSI. Muy bien, ese es con respecto a esta vista, que es una vista muy interesante. Muy bien, ahora en esta siguiente vista estamos viendo el sistema de inyección de combustible de la máquina. Muy bien, ya estamos en el lado crítico, en el lado de presión alta, ¿no? Que nos permite pues elevar tremendamente el sistema de inyección de combustible. Recuerden que tradicionalmente teníamos sistemas de inyección muy bajos de presión, en la cual había presión y generábamos mucho vacío, o sea, presión inclusive negativa, que no nos permitía tener una continuidad en el suministro de combustible a presiones estándares y altas. ¿Qué se lograba con esto? Una reducción, un aumento considerable en el consumo de combustible. Ahora no tenemos esto con estos sistemas. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? O disculpen, ¿cuáles son los componentes primero del sistema de combustible de alta presión? Muy bien. Primero tenemos la bomba de inyección, la bomba de inyección de combustible, el PAN-AS, le llamamos nosotros. Dos, el sensor de temperatura, o miren, un sensor de temperatura. Tres, una válvula de control de succión, ojo, ya estamos hablando de válvula de control, que lo vamos a ver luego, que es muy importante su utilización. Nilsson, sí, es un sistema, la verdad que con este sistema, voy a ser bien honesto con ustedes, a mí me gusta mucho este sistema, porque a diferencia de los sistemas HOI, hemos logrado tremendamente reducir el NOx y los particulados. Se ha reducido tremendamente, significa tremendamente, por encima del 8%. Antes estábamos 1, 2, 3%, estamos encima de 8%. Este, esto ha hecho que podamos inclusive tener un impacto positivo con respecto a la reducción de combustible, del consumo de combustible. Pero la toxicidad, inclusive con el sistema de generación que tiene, hace que los niveles de humo sean tremendamente bajos, ¿no? Entonces, para mí es un sistema mucho más interesante. Por algo Caterpillar ya lo tiene como estándar desde el año pasado en la mayoría de modelos motores 4.1, 7.1 y en adelante, ¿no? Entonces es por eso que estamos utilizando este sistema. Muy bien, estábamos hablando de un componente importante, que era el elemento 3, que es la válvula de control de succión de la bomba, ¿no? 4, está designado número 4, la válvula de alivio de presión, miren, dónde está ubicada, ya en la flauta, ¿no? En el conducto. 5 tenemos los inyectores unitarios, muy bien, este es un motor de 6 cilindros, por lo cual en la vista tenemos ahí la vista de los 6 cilindros, disculpen, los 6 inyectores. Tenemos el múltiple de combustible o conducto. Tenemos en el extremo, miren, en el extremo derecho, un sensor de presión de combustible. Tenemos y el elemento número 8, que es la bomba de transferencia de combustible, ¿no? Entonces, estos son los componentes que conforman nuestro sistema. Muy bien, ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona este sistema, ¿ya? Estamos diciendo que la bomba de inyección que tenemos en esta vista va a suministrar el combustible hacia el múltiple, ¿no?
a este múltiple, también llamado conducto 6, ¿no? La presión, recuerden, está a una presión de 29.000 psi, recuerden, ¿no? En la bomba de inyección. Pero algo importante, hay un sensor de presión que hemos dicho que está designado con el número 7, que está instalado en el múltiple de combustible, que es el encargado de seguir, de monitorear la presión del combustible de alta presión. Y acá viene el trabajo del SM también. El SM, quien es el que controla una válvula de control de succión, que le hemos puesto designada con el número 3, alojada en la bomba de inyección de combustible. Ojo, esta SM lo controla y tiene como función mantener la presión real en el múltiple de combustible. Ojo, al nivel deseado, es decir, a los 29.000 psi. O sea, no haya restricción en el sistema, que el sistema no tenga restricciones. ¿Quién se carga de esto? La válvula de control de fusión. ¿Y quién la gobierna? El SE. ¿Correcto? Asimismo, entonces, cada inyector va a disponer continuamente de combustible siempre a alta presión. ¿No es cierto? Siempre vamos a tener combustible a alta presión. Esta eh, es una bomba de inyección patentada por Caterpillar, ¿ya? Que la vamos a describir más adelante también ya su funcionamiento, ¿no? Porque vamos a ver que esta bomba, gracias a la pregunta de nuestro amigo José Quispe, esta bomba nos va a permitir tener realmente dos componentes fundamentales: una bomba de transferencia de baja presión y una bomba de inyección de combustible de alta presión. Ojo, vamos a ver que este conjunto de la bomba es impulsado por un engranaje que está alojado en la distribución delantera de la máquina, ¿no? Entonces, esta bomba es una bomba, no es una bomba nuevo de scroll, no es una bomba lineal, es una bomba de combustible que tiene un pistón, tiene un control, no lo tengo, de verdad que estoy tratando de ver aquí si tengo el despiece, tengo que sacar tendría que ir al catálogo de piezas con un número de parte para encontrar el despiece de la bomba, ¿no? Es una bomba que tiene pistones, ya, y cada inyector solo utilizará una parte de combustible que se consume por cada uno de la carrera de los pistones de la bomba, ¿no? Entonces, esta bomba no es una bomba HUI, es una bomba patentada por CAT. Y gracias a la tarea de José voy a tratar de buscar el bomba, y cuando hagamos la próxima sesión que vamos a tratar mantenimiento, voy a tener a la vista, ¿ya? No lo tengo a la vista aquí, pero es una bomba distinta a las tradicionales, ¿ya? Muy bien, entonces le estaba comentando sobre de que el SM entonces va a controlar la válvula de control de presión. ¿Para qué? Para mantener siempre en el sistema una presión seteada a nivel deseado de los 29 psi, 29.000 psi, ¿no? Lo que se busca es que no haya restricción en la línea. Recuerden que anteriormente hemos filtrado el combustible a 4 micras, ¿correcto? Entonces, vamos hoy en día a tener una confiabilidad más alta en cómo seteamos la presión de combustible. Si por algún motivo hubiera alguna restricción en la línea, recuerden que también tenemos una válvula de Liebig que permite retornar el combustible directamente al tanque. Muy bien. Entonces decimos asimismo que cada inyector dispone continuamente de combustible a alta presión, ¿no? Hay que resaltar también que el SM es el quien determina el tiempo correcto para la activación del inyector unitario, ¿no? ¿De acuerdo a cuál? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al orden encendido, ¿no? En lo cual nos va a permitir que el combustible se inyecte en cada tiempo en el cilindro a la presión seteada, ¿correcto? Entonces el combustible, ojo, el combustible que no se utiliza en cada uno de estos inyectores eh, va a retornar hacia el tanque, ¿correcto? Hay un tubo que está conectado en la parte trasera de la culata del cilindro para retornar el combustible hacia el tanque de combustible. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más el detalle de la bomba. Acá está la figura que me pasa. Este es el conjunto de la bomba de inyección de combustible. Miren cómo es, ¿ya?
Lógicamente vamos a tener un eje interior, vamos a tener unos pistones que se van a encargar de la multiplicación enorme de la presión del sistema. Este conjunto de bomba de combustible, como le dije hace un momento, consta de una bomba de transferencia de baja presión, ¿se acuerdan la presión? 22 psi, ¿correcto? Y una bomba de inyección de combustible de alta presión de 29.000 psi. ¿No? Este conjunto de bomba, recuerden, le dije, ¿por quién está impulsado? Por la distribución delantera del motor, ¿correcto? Entonces, la bomba de inyección de combustible va a tener tres émbolos, ojo, va a tener tres émbolos que son impulsados por el eje de levas, ¿ya? Por el eje de levas. Recuerden que el engranaje motriz de toda esta bomba recibe la energía de la extrusión delantera, ¿no es cierto? Entonces, esta bomba, y voy a buscar pieza, va a constar de tres émbolos, que son impulsados por un eje de leva, ¿no? Muy bien. Esta bomba va a entregar un caudal de combustible, ojo, que es 3 veces más por cada revolución, ¿ya? De 3 veces cada revolución que haga el motor. Así como vale mencionarles o recalcarles que la carrera de estos émbolos es una carrera fija. No son pistones no hay un swash play o un plato basculante, no. Los pistones tienen una carrera fija. Los émbolos de esta bomba tienen una carrera fija, ¿no? Entonces podemos decir que es como el pistón, ¿no es cierto? Muy bien, pero de carrera fija. No hay una carrera variable, ¿correcto? También, José, creo que con esto también un poquito más contestamos la pregunta, ¿no? Entonces, una bomba conformada por émbolos o carretes, pero de desplazamiento de carrera fija, ¿no? Muy bien. El inyector, ojo, el inyector solamente va a utilizar una porción del combustible que se suministra por cada carrera de los pistones de la bomba, ¿correcto? La válvula de control de succión, que ustedes verán ahí que está con el número 3, este, eh, de la bomba de combustible, es controlada por el SM, ¿recuerdan? Es controlada la válvula de control de succión por la LSM. Entonces, esta válvula va a mantener la presión de combustible en el múltiple, ¿no? Siempre a los 29.000 psi. Recordemos, el combustible que no utilicemos siempre va a regresar al tanque, no se queda en el conducto. También vemos en la figura que tenemos el sensor de temperatura de combustible, ¿no? Este sensor va a medir la temperatura de combustible de la línea, ¿correcto? El SM va a recibir una señal del sensor y va a determinar o va a calcular, más que determinar, el caudal de combustible que se necesita para el suministro de acuerdo a la carga y la velocidad del motor, ¿correcto? Pero siempre ten en cuenta la temperatura del combustible, ¿no? La salida de la bomba de combustible, ojo, también es controlada por el SM en respuesta a los cambios en la demanda de la presión de combustible, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que quería comentarles adicionalmente en esta sesión. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se controla la inyección, ¿no es cierto? Cómo se controla la inyección de combustible. Para eso vamos primero a numerar las partes del sistema de control de la inyección. Tenemos al SM en la parte superior, designada con número 1. Tenemos el sensor de posición del acelerador, ¿no es cierto? Que el operador lo tiene debajo del pedal. Tenemos después el elemento 3, que es el regulador de la válvula de descarga de los gases de escape, bien, que está en la parte inferior, de la figura. Y acompañando a este regulador tenemos sensores. Del 4 hasta el 10 son sensores. Tenemos el primero, el sensor de presión del conducto de combustible, el sensor de presión de múltiple admisión 5, el sensor de presión atmosférica 6, el sensor de temperatura del refrigerante 7, el sensor de temperatura de aire de múltiple de admisión 8, el sensor secundario de velocidad y sincronización 9 y el sensor primario de velocidad y sincronización 10. Esos son todos los sensores con señal al SM, ¿correcto? Luego tenemos el elemento 11, que es la bomba inyección, que ojo,
tiene al elemento 12, que hace un momento lo vimos como elemento 13 en la vista anterior, que es la válvula de control de succión de la bomba. Ojo, esta válvula es importantísima, ojo. Tiene señal ALCM. Va a buscar setear siempre la presión de combustible a 29.000 psi. Muy bien. Luego tenemos otro sensor más, el sensor 13, que es el sensor de temperatura de combustible, que hace un momento lo vimos, ¿no? Que recibe la señal para poder hacer la variación de caudal de combustible en el sistema. Y por último tenemos los 6 inyectores designados con el número 14. Muy bien, entonces esos son los elementos del sistema de control de combustible de nuestra máquina, ¿correcto? De nuestro cargador. Muy bien. A ver, hay que resumir. ¿Cuáles son las funciones primarias del SM con respecto al sistema de combustible? ¿Quién las recuerda? ¿Cuáles son las funciones principales del SM con respecto al sistema de combustible? ¿Cuáles son las principales funciones del SM con respecto al sistema de combustible? Bueno, lo vamos a decir. Primero, que el SM nos va a permitir determinar la cantidad de combustible que se necesita para cierta variación de carga y velocidad. ¿Correcto? Segundo, que con la información que recibe, muy claro, así es, controla la cantidad de combustible. Muy bien, Ernesto. Excelente. Muy bien. Y con la información que recibe va a realizar la sincronización de combustible. ¿Correcto? Entonces, segunda función, realiza la sincronización. ¿Cuál es la tercera función? ¿No? Va a determinar la presión de combustible que se inyectará en cada uno de los cilindros. ¿Correcto? Entonces, primero, determinar la cantidad de combustible, realizar la sincronización de combustible y determinar la presión de combustible para cada inyector, ¿no? Entonces, lo que hace el SM, que lo tenemos acá designado con el número 1 en nuestra vista. Recuerden, el M utiliza la entrada de los sensores del motor, ¿correcto? Estos sensores incluyen los sensores de velocidad, sincronización y todos los sensores de presión, ¿no? El SM también controla la sincronización y el flujo de accionando el solenoide del inyector, ¿no es cierto? Para que haya el suministro adecuado de combustible que es proporcional a la duración de la señal al solenoide de cada uno de los inyectores, ¿no? Entonces el SM tiene una función muy importante porque controla la presión de combustible mediante un aumento o disminución del flujo de combustible de la bomba de inyección de combustible, ¿correcto? Entonces esa es una función muy importante que ustedes las deben siempre tener en cuenta. Muy bien, acá ya tenemos al inyector, acá tenemos el inyector de combustible, verán las partes que conforman el inyector, en la parte superior tenemos las conexiones eléctricas, hay un perno de fijación, está designado con el número 2, las conexiones están fijadas con el número 1, un perno de fijación 2, una abrazadera de fijación 3, ojo, una arandela de combustión, muy importante 4, que es suministrada conjuntamente con el sello anular 5, que estas piezas se piden por separado cuando hay que cambiarlas durante el mantenimiento, ¿correcto? Y tiene un ducto, una línea de emisión de combustible que está designada con el número 6, ¿correcto? Hay una vista en X, vista de la parte superior de cómo es la sección donde van alojadas las conexiones en la parte superior, cómo están las conexiones eléctricas del sistema, ¿no? Este es el inyector, es un inyector muy interesante, imagínense cuánta es la presión de polarización que tiene. Recordemos entonces que los inyectores, estas piezas que no son fundamentales, ¿no? La serie de tornillo de ajuste deben recibir siempre servicio por separado. Recuerden que cuando el SM envía una señal al solenoide del inyector, hay una válvula dentro del inyector, ¿no? Hay una válvula adentro que se abre, la misma que nos va a permitir que el combustible que está a los 29.000 psi ingrese desde el múltiple, ¿no? Hacia el inyector. El combustible entonces también es desviado por el conducto de escape para enfriar y lubricar al mismo inyector, ¿no? O sea, el inyector también es lubricado y refrigerado, o enfriado, ¿no? Más que refrigerado, enfriado por el combustible, ¿no?
La presión del combustible va a empujar la válvula de aguja que tiene el inyector y a un resorte. Cuando esta válvula de aguja, cuando la presión, disculpen, sobre esta válvula de aguja aumente excesivamente, va a causar que la presión eleve a la aguja, la levante y comience a inyectar el combustible en el motor. La verdad, Ernesto, no tengo en este momento el dato del voltaje. Te mentiría, no lo tengo. Tendríamos que ir a ver la sección de testing and adjusting del inyector para decirte cuál es el voltaje. La verdad que no tengo en la mente. Yo la verdad que no trato de pretender en la mente que hay tantos motores. Pero se puede conseguir información. Muy bien. Muy bien, eso corresponde entonces al inyector. ¿Qué más quisieras saber sobre el inyector? Este es interesante el funcionamiento, ¿no? Recuerden también que cuando la válvula de solenoide y inyector es la que va a controlar la sincronización y duración del inyector, ¿no? Esta válvula solenoide. Esta válvula también es de dos posiciones. Cuando está la válvula en la posición cerrada, la válvula cierra la admisión del inyector, ¿no? ¿No? En esta posición, el combustible que está por encima de la aguja, el inyector se descarga, ha traído edificio de retorno, por lo cual no hay suministro de combustible, ¿no? Cuando se encuentra entonces ahora en la posición abierta, la válvula abre la admisión de inyector, simultáneamente la válvula cierra el orificio de retorno para permitir que el combustible de alta presión, a 29.000 psi, circule hacia la aguja, ¿no? Cuando se cierra la válvula de solenoide, parte del combustible va a desviarse, va a retornar para descargar el orificio y si esta se va al tanque, ¿no? Siempre hay un flujo que va a estar en la línea de retorno. Siempre hay un flujo en la línea de retorno. Si el caudal, ¿no?, de combustible va a supera un nivel crítico, ojo, la bomba de inyección no será capaz de mantener la presión en el sistema de combustible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Bien, eso es con respecto entonces a la válvula, ¿no? Recuerden también en la vista anterior, en esta vista, es importante recordar que el múltiple de combustible, ¿no? En uno de los extremos tiene a la válvula de alivio, ¿no? Y un sensor de presión también. Entonces, este múltiple que están viendo ustedes ahí, almacena el combustible de alta presión de la bomba, el cual circulará hacia los inyectores, ¿no? Muy bien, ese es el tema eh, con respecto al sistema. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Ya tenemos el inyector. Ahora vamos a ver el sistema de admisión y escape. Muy bien, ¿cómo se hace el sistema de admisión y escape? La válvula de este motor no se calibra, por si acaso. No hay calibración de válvula. No, para producir la inyección de combustible se produce una sola vez cada tiempo, pero el caudal que ingresa hacia el conducto es 3 veces el volumen deseado. ¿Para qué? Para tener siempre flujo positivo, o sea, no haya depresión. La idea es que nunca haya depresión, la presión siempre sea positiva. Este es uno de los objetivos primarios para poder tener siempre una buena pulverización de combustible y mantener siempre la presión en la línea por encima o sea, siempre por el valor de 29.000 psi. Eso es lo que se busca. Muy bien. Vamos a ver ahora el sistema de admisión y escape, que es uno de los sistemas también muy importantes que nosotros eh, hoy en día sabemos que es fundamental en los sistemas de los motores. Tenemos prácticas de mantenimiento inadecuados muchas veces que no nos han permitido tener una alta durabilidad de los sistemas de biela manivela de los motores. Recuerden que normalmente debemos tener un prefiltro de aire para mantener un flujo de aire frío en el exterior y no en la parte interna como cuando no lo tenemos. Filtros de aire secos, de muy buena calidad, de buen OM, ¿no? Que permita pues una calidad de aire adecuada. Acuérdense que las características más importantes del aire de suministro en este sistema es que el aire sea limpio y seco, ¿correcto? Aquí en esta vista tenemos algunos elementos con forma de sistema de emisión y escape. Vamos a seguirlos.
Con el número 1 tenemos al poste enfriador de aire, que van a ver que cumple una función muy importante. 2, la presión diferencial. La presión diferencial. 3, tenemos en la parte derecha de la vista una válvula de contrapresión, disculpen, un módulo de emisiones limpias, hay el CEM, ¿no? El módulo de emisiones limpias, el Clean Emission Module, correcto, el Clean Emission Module. 4, que está junto a este módulo, que es la válvula de contrapresión. El 5, al turbocompresor, que lo conocemos. El 6, la válvula de descarga de los gases de escape, a wastegate. El 7 es el enfriador de escape, el NRS, ¿correcto? El, una válvula de gas de escape, el 8, también, muy bien. El 9 es el regulador de la válvula de descarga de los gases de escape, ¿correcto? Entonces, muy bien, esos son los elementos que conforman el sistema de emisión y escape de este modelo de motor, el C7.1. ¿Qué es nuevo para nosotros en este sistema? El módulo 3, la válvula de contrapresión también, el 7, 8 y 9, tanto el enfriador de escape, la válvula de gas de escape, ¿no? El 8, y el 9, el regulador de la válvula de descarga, ¿no? De los gases de escape. Son elementos nuevos con respecto a los sistemas tradicionales de emisión y escape. ¿Muy bien? Entonces, eso es lo que tenemos en el sistema. Muy bien, a ver qué podemos hablar acá. Bueno, sabemos cómo funciona el turbocompresor. Lo que sí podríamos agregar acá es de que el aire que es filtrado, ¿no? Filtro de aire, y que ingresa hacia la admisión de aire, el aire cuando se comprime en el turbo, llega a una presión aproximadamente de 22 psi y se calienta alrededor de una temperatura de 120 grados centígrados. Pero este aire caliente, antes que el aire pase al pozo enfriador, tiene esta temperatura, pero cuando ya es enfriado en el pozo enfriador, la temperatura del aire va a descender tremendamente. Vamos a tener hasta 55 grados centígrados, ¿no? Imagínense una reducción de 65 psi en el pozo enfriador, ¿no? Entonces, podemos pensar o inferir que el enfriamiento del aire va a ayudar a lograr una alta eficiencia de la combustión del motor. Entonces, ojo, mucho ojo al poste enfriador de aire. Repito, después del turbo tenemos temperatura del aire de 120 grados centígrados y después del poste enfriador vamos a tener una temperatura de 55 grados centígrados. Una reducción de 65 grados centígrados, que es fundamental para la eficiencia de la combustión. ¿Correcto? Entonces, el aumento de esta eficiencia nos va a contribuir al logro de ciertas ventajas, ¿no? Entre las principales, reducción del consumo de combustible. Segundo, aumentar la entrega de potencia. Tercero, lo que se está buscando con las normas Tier 4, una reducción abrupta de las emisiones de los gases de escape, los NOx, y la reducción de los particulados, lógicamente, ¿no? Eso es lo que se logra en este sistema, ¿no? Recuerden que después que el aire pasa por el poste enfriador, el elemento 1 que tenemos aquí, este va a fluir hacia el NRS, hacia el gas de escape, ¿no? Luego hay una mezcla de aire y gas que es empujado en el múltiple de emisión. Recordemos que las válvulas de emisión van a controlar el flujo de aire desde el múltiple de emisión hasta los cilindros. En este motor, recuerden que este motor Caterpillar el C7.1 tiene dos válvulas de emisión y tiene dos válvulas de escape para cada cilindro, ¿no? Muy bien, y también alguien me preguntó en la sesión cuando vimos retroexcavadora del motor C4.1, también vamos a tener bujías que nos van a ayudar a calentar el aire en el cilindro cuando tenemos arranques en frío, ¿no? Eso también es una buena señal, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el sistema de reducción de NOx, sus elementos, el 7, que lo vemos acá en la parte inferior, es el enfriador del escape.
Claro que sí, tiene un sistema DPF. Muy bien. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a leer, lo vamos a explicar ahorita en este momento. Y el 8 que está aquí, ojo, es una válvula electrónica. Entonces tenemos 7 enfriador de escape y 8 una válvula electrónica en este sistema. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto? A ver, el sistema de reducción de NOx funciona al transferir el gas de escape caliente desde el colector de escape al enfriador de escape 7, ¿ya? A este colector. El gas de escape caliente se va a enfriar en el enfriador de escape, ¿correcto? El gas de escape ya frío va a atravesar el conjunto de la válvula de gas de escape y se dirige a una válvula electrónica que la estamos viendo acá con número 8. Esta válvula electrónica es seccionada electrónicamente, lógicamente, ¿no? Las válvulas de lámina que se encuentran en la válvula de gas de escape NRS cumple dos funciones importantes. Primero, evitar el retorno del flujo de aire a presión desde el lado de la admisión hacia el lado del escape del motor, que es fundamental, es una función fundamental. Segundo, que es obtener gas de escape cuando la presión de escape máxima supere la presión de admisión promedio, ¿no? Esas son las dos grandes funciones que tiene entonces las válvulas de lámina que se encuentran en la válvula de gas de escape. Ojo, cuando la válvula controlada electrónicamente hacia la válvula 8 comience a abrirse, el flujo de gas de escape frío del enfriador se mezcla con el flujo de aire del poste enfriador del aire a presión, que viene del turbo, ¿no? La mezcla del gas de escape frío y el flujo de aire nuevo del poste enfriador eh, a, a presión se reduce, ojo, reduce el contenido de oxígeno de la mezcla de gas. ¿Qué hace? Queda como resultado de esto, una temperatura de combustión inferior, lo que disminuye la producción de NOx, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que hace un sistema de DPF también, ¿correcto? Entonces, repetimos, cuando la válvula 8 comienza a abrirse, el flujo de gas de escape frío se mezcla con el flujo de aire del pozo enfriador a presión. La mezcla del gas de escape y el flujo de aire nuevo este, a presión va a reducir el contenido de oxígeno, de la cual entonces da como resultado una temperatura de combustión inferior, la que hace que la reducción de NOx sea importante. Qué interesante el sistema, ¿no? Muy bien. Lo que sí estamos adoleciendo es que la calidad de combustible es un elemento fundamental. Hoy en día no tenemos todavía un ultra low sulfur diesel. Ojalá que pronto tengamos un combustible de mayor calidad para que se vea reflejado más aún la economía de combustible en nuestro país. Muy bien. ¿Qué más? A ver, a medida que aumente la demanda de gas de escape frío, la válvula 8 se abre aún más, ¿no? Una mayor abertura de la válvula incrementa el flujo gas de escape frío, ¿no? Hacia el sistema, ¿no? Cuando disminuye la demanda de gas de escape, la válvula se cierra. Esto hace que se reduzca el flujo de gas de escape del enfriador de escape, ¿no? Esto es lo que se hace normalmente en el sistema. Muy bien, eso es lo que tenemos con respecto a esta vista. Acá tenemos ahora los componentes típicos del turbocompresor del motor. Todos los conocemos, la mayoría de ustedes conocen cómo funciona un turbocompresor. Tenemos el lado de admisión de aire, tenemos el que se refleja como el lado 1, el ducto de emisión de aire, el 1. 2, el housing o carcasa del compresor, el número 2. 3, la rueda del compresor, ¿no? La rueda del compresor la llamamos también simplemente compresor. 4, los cojinetes flotantes. Tenemos el 5, el orificio de emisión de aceite frío se podría decir. 6, otros cojinetes flotantes en el lado de la turbina. El 7 es el housing de la turbina. El 8 es la propia turbina. El 9 es la salida del eje, ¿no? Ay, creo que acá hay puntero, me habían dicho. Puntero. Muy bien. No sé cómo funciona el puntero. Vamos a ver. Bueno, no. Muy bien, entonces tenemos
El 7, el housing o carcasa de la turbina. El 8, la turbina. 9, el ducto de salida del escape. No, bueno, salida del escape. El 10, el orificio de salida del aceite caliente. Y el 11, la entrada del escape, ¿no? Que viene desde el múltiple de escape. Son los elementos tradicionales del turbocompresor. Muy bien. Eh, Todos sabemos a cuánto gira un turbocompresor promedio, ¿no? Todos sabemos cuánto gira un motor. Este motor tiene un solo turbo, por si acaso. ¿No? Hay una pregunta que significa NRS. Es NOx Reduction System, un sistema de reducción de NOx, de los óxidos de nitrógeno. NOx significa óxidos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces es el NOx Reduction System, un sistema de reducción de los óxidos. Muy bien. En estos motores, la vez pasada estuve haciendo una consulta fábrica, estamos bordeando casi los 85.000 RPM, ¿ah? Aproximadamente. Muy bien. Acá tenemos la válvula de descarga de los gases de escape, miren, en la parte inferior. El 12 es el accionador de la válvula de descarga de los gases de escape. El 13 la palanca de accionamiento. El 14 es la tubería que lee la presión de refuerzo, ¿no? Está en la parte de acá. Vamos a buscar cómo pintarlo. Bueno, hasta el 12, todos lo conocen, ¿no? La wastegate, la wastegate, la válvula de reacción de los gases de escape. El 13, que es la palanca de accionamiento. 14, la tubería para la presión de refuerzo. Muy bien. Y el 15, que está en otra vista, es el regulador de la válvula de descarga de los gases de escape. Muy bien. Ya está. Está en el otro lado de la vista. Muy bien, esos son los componentes de la válvula de descarga de los gases de escape, ¿no? El funcionamiento es muy interesante aquí. Recuerden que cuando aumenta la carga en el motor, por ejemplo, cuando el cucharón está a plena carga, con un factor de llenado alto, vamos a inyectar más combustible en los cilindros, ¿correcto? Entonces, el combustible el combustible, lógicamente más gases de escape, el flujo de gases de escape. Los gases de escape adicionales hacen que la turbina y el compresor giren a mayor rapidez, ¿no es cierto? Y a medida que la turbina, o disculpen, a medida que la rueda del compresor gira más rápido, el aire se comprime a una presión mucho más alta e ingresa más aire en los cilindros, ¿no es cierto? Esa es la forma de cómo siempre tenemos en el sistema. Este mayor flujo de aire permite que se queme entonces una mayor cantidad de combustible, por lo cual vamos a tener una mayor presión media efectiva en la cámara de combustión y vamos a generar más potencia, ¿no? Entonces, hay una válvula, que la llamamos válvula de derivación de los gases de escape o válvula de descarga de los gases de escape, que está instalada en la caja de la turbina del compresor. Esta válvula permite que el gas de escape se desvíe de la rueda de la turbina, ¿no? Del compresor, del turbocompresor. El funcionamiento de la válvula de descarga depende del aire presurizado, se llama el boost o presión de refuerzo. Esto se genera, es generada por el compresor de turbo, ¿no? Esta presión de refuerzo boost actúa en un diafragma cargado por resorte en el accionador de la válvula de descarga de los gases de escape. Y esa presión va a producir una variación en la cantidad de gases de escape que entra en la turbina, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? El regulador de la válvula de descarga de los gases de escape, ustedes lo están viendo con el número 15, es controlado por el SM. Entonces, el SM utiliza las entradas de señal, ¿se acuerdan de los sensores que vimos? ¿No? De unas 7 sensores aproximadamente del motor, para determinar la presión de refuerzo óptima que se requiere. Esto va a permitir alcanzar las mejores emisiones de gases de escape de acuerdo a la demanda de combustible. Y lógicamente, disculpen, a la demanda de carga y por lo tanto un menor consumo de combustible en cualquier condición dada de funcionamiento del motor, en cualquier curva característica de carga del motor.
El SM entonces controla el regulador de la válvula de descarga de los gases de escape y a su vez va a regular la presión del bus o la presión de refuerzo de la válvula de descarga, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenía que comentarles. ¿Qué más les puedo decir aquí? A ver, cuando se necesita una mayor presión de bus, por una mayor demanda de todos los HP disponibles por la máquina, se va a enviar una señal desde el SM al regulador de la válvula de descarga de los gases de escape, ¿no? El regulador va a reducir la presión en el tubo de admisión 14, que los tienen ustedes en la vista, ya va a actuar sobre el diafragma dentro del accionador de la válvula de descarga, ¿no? Este resorte que está dentro del accionador hace que la válvula de descarga de gases que se encuentra en el interior de la caja de la turbina se cierre mediante la varilla y la palanca de accionamiento, ¿no? Cuando la válvula de descarga de los gases está cerrada, puede pasar más gases de escape sobre la rueda de la turbina. Esto da como resultado un aumento en la velocidad del turbocompresor y lógicamente aumenta la presión de refuerzo, aumenta la cantidad de combustible suministrado al motor y aumenta la potencia del motor. ¿Correcto? Muy bien. Cuando se necesita una menor presión de refuerzo para el rendimiento del motor, se va a enviar una señal desde el SM hacia la válvula de descarga de los gases de escape. Esto hace que la presión, cualquier presión, una alta presión en el tubo de admisión del aire, actúe en el diafragma dentro del accionador, ¿no? De los gases de escape. Muy bien, el vástago entonces actúa sobre la palanca de accionamiento para abrir la válvula de descarga de los gases y cuando esto ocurre, más gases de escape pueden desviarse a la rueda de la turbina, ¿no? Esto hace que se produzca una disminución de la velocidad del turbo, por lo cual se alivia la potencia del motor al reducirse el suministro de combustible y la presión media efectiva de los gases de escape. Muy bien, esto es cómo actúa este sistema. Va a quedar grabado para que ustedes lo puedan revisar, hacerlo de todas maneras, a pesar que puede ser un poco dificultoso en esta primera vez verlo así, pero ya ustedes lo van a seguramente izando para que ustedes tengan una mayor idea del funcionamiento, ¿no? Muy bien. Aquí vemos en esta vista componentes del sistema de válvulas de este motor. Muy bien, aquí tenemos el 1 que es el puente de válvulas, ¿no es cierto? El 2 es el balancín tradicional. 3 la varilla de empuje. 4 el levantaválvulas. 5 el eje de levas. 6 los resortes de válvula, tanto de admisión y escape. Y 7 las válvulas. Recuerden que este motor tiene 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Muy bien, esos son los componentes de nuestro tren de válvulas, ¿correcto? Componentes del sistema de válvulas de aire de admisión en los cilindros durante el funcionamiento del motor. Recuerden también que estos componentes controlan el flujo de los gases de escape dentro de los cilindros durante el funcionamiento del motor. El engranaje cigüeñal impulsa el engranaje del eje levas, loco intermedio, ¿no? El árbol de levas debe estar sincronizado con el cigüeñal para obtener la relación correcta entre el movimiento del pistón y la válvula, ¿correcto? El eje de levas va a tener, como ustedes ven, 2 lóbulos por cada cilindro. Los lóbulos accionan un par de válvulas de admisión y un par de válvulas de escape. A medida que el eje de levas va girando, los lóbulos del eje de levas hacen que el levantador 4 mueva la varilla de empuje hacia arriba y también hacia abajo, ¿no? Este levantador va a incorporar un juego de válvulas hidráulico que saca el juego de válvulas del mecanismo. Y el elevador 4 utiliza aceite también lubricante para comenzar el desgaste de los componentes del sistema. Por lo cual, ojo, no es necesario, como le dije hace un momento, hacer la calibración de válvulas. En estos motores nosotros no vamos a calibrar válvulas porque el aceite es el que compensa el desgaste de los componentes del sistema, ¿correcto? Recordemos, el aceite del motor va a ingresar al levantador 4 a través de una válvula sin retorno. El aceite aumenta el largo del levantador hasta que todo el gas haya sido retirado. Si el motor está parado, un periodo de tiempo, no sé, 2, 3, 6 meses o un año, los resortes de las válvulas harán que el levantador se acorte
De esta forma, cuando el motor arranque, el juego de válvulas estará presente durante los primeros segundos, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que tenía preparado en esta parte. Ahora vamos a otro sistema, un sistema muy importante también, que es el sistema de combustible, disculpe, de lubricación. Hoy en día seguimos utilizando la normativa en SAE 15W40. En nuestro país ya podemos utilizar con el S50 diésel, el B5, pero con azufre S50, el diésel S50, que está llegando de importación, pero ya también en Lima, la refinería de La Pampilla ya está generando un S50 también. Ya podemos utilizar el CJ4. Correcto, es una buena noticia. Esto a partir del 1 de julio ya es a nivel de toda la costa norte del Perú, parte de la zona central de la Sierra Central de Lima y hacia el sur de Lipa, pero aún no tenemos mucho esto en la selva. Pero ya miren, casi el Perú se está mapeando de un combustible S50 bajo en contenido de azufre, no muy bajo, no es un ULSD, pero ya nos da la garantía de poder usar un CJ y más adelante, ojalá que sea dentro de los próximos años, un CK4, ¿no? Muy bien, acá tenemos en la vista los componentes tradicionales del sistema de lubricación. Tenemos uno al enfriador de aceite tipo plancha. ¿Ah? Tenemos un enfriador de aceite. Muy bien. Tipo galleta, le dicen algunos. Las boquillas de enfriamiento del pistón. Dos. Los jet cooler también lo llamamos nosotros. 3 al filtro de aceite, el oil cooler. 4 el colector de aceite o cárter de aceite. 5 el colador, que es un sedazo de aceite. ¿Ya? Eh, y 6 la bomba de aceite, que es una bomba de aceite tradicional. Los restos son los componentes del sistema de lubricación. Recordemos que el flujo de aceite es generado por la bomba, como ustedes verán que está ubicada en la parte inferior del bloque de cilindro, ¿no? Y dentro del cárter de aceite del motor, ¿no? El aceite del colector, recuerden, siempre va a fluir hacia el lado del colador y viaja de ahí hacia el lado de la admisión de la bomba de aceite, en este caso el número 6. Esta bomba es impulsada desde el cigüeñal por un engranaje loco, como ustedes lo están viendo ahí, ¿correcto? La bomba de aceite 6 posee un rotor interno con 6 lóbulos, ¿no? El rotor interno está montado a un eje que también sostiene el engranaje de mando. La bomba de aceite también tiene una corona circular externa con 6 lóbulos, ¿no? Y el eje de rotación de la corona circular está descentrada con relación al rotor, ¿no? Que esa es la idea, que esté descentrada. Entonces la distancia entre los lóbulos del rotor y el engranaje anular aumenta en el lado derecho cuando se gira el rotor. El espacio creciente entre los lóbulos del rotor y la corona circular causa una disminución de la presión. Esta reducción en la presión del aceite hace que el aceite fluya desde el colector de flujo a través del colador 5 hacia la bomba de aceite, ¿correcto? Eso es lo que tenemos nosotros. Muy bien. Sí, claro que tiene válvula cebadora, Ronald, el motor. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Bueno, después de todos los componentes son, con respecto, por ejemplo, a las boquillas de enfriamiento al pistón que tiene este motor, están instaladas en el motor, ¿no? Los jet cooler. Estos jet cooler reciben aceite. Jet cooler son los número 2, ¿no? Las boquillas o jet cooler, o enfriadores, o directores de aceite también se llama. Va a recibir el aceite de las boquillas y rocían aceite de lubricante en la parte inferior de los pistones, ¿correcto? Eso es lo que normalmente hacemos en este sistema. Recordemos, el sistema de lubricación siempre hay que acompañarlo lo vamos a ver con el programa APA, el programa de análisis programado de aceite, o SOS en inglés, ¿no? Muy bien, con respecto al sistema de enfriamiento, acá hemos puesto refrigeración, pero la verdad es que no es el nombre correcto. El nombre correcto debería ser sistema de
enfriamiento. Acá tenemos las partes tradicionales del sistema de enfriamiento. Aquí, como ustedes verán, hemos agregado a este sistema lo que es el sistema de reducción del NOx, el enfriador de gas de escape, ¿no? Y también el retorno del refrigerante al módulo de emisiones limpias, ¿no? El, el, el Cooler Emission Module, que es el CEM, ¿no es cierto? Muy bien. Mira, entonces vamos a enumerar las partes de este sistema. Tenemos, dice 1, el radiador, ¿no? Un radiador que es importante, su utilización en todos los sistemas de motores de equipos móviles. 2, el regulador de temperatura o termostato y su caja. 3, el, eh, el dispositivo de irrigación para el termostato del agua, o irrigación de termostato de agua. 4, el enfriador de gas de escape. 5, la culata de cilindros. 6, el bloque del motor. 7, el enfriador de aceite del motor. 8, la bomba de agua. ¿Correcto? Estos son los componentes que tenemos en el sistema. Un sistema tradicional, pero que hemos agregado el elemento 4 que está en la parte superior derecha, que es el enfriador de gas de escape, ¿no es cierto? Que es fundamental para que este sistema tenga una operación confiable con respecto a la regulación de temperatura, ¿no? Recordemos siempre que el refrigerante va a fluir desde la parte inferior del radiador hacia la bomba centrífuga, o la bomba de agua es centrífuga. La bomba de agua está instalada en la parte delantera de la caja de sincronización. Hay un engranaje que impulsa esta bomba. Este engranaje impulsa, ¿no? Que impulsa la bomba, ¿no? La bomba de agua contiene un sello giratorio que utiliza el refrigerante del motor como medio para la lubricación, o sea, el mismo refrigerante es el que lubrica a este sello giratorio. Esto nos va a asegurar que se genere una película de sellado adecuado, ¿no? Esta película se mantiene para reducir la generación de calor en la misma bomba. Ojo, el calor que se genere por las caras de sellado bajo condiciones de funcionamiento normal va a alcanzar un pequeño flujo de refrigerante que se emita en esta parte que es inferior que la cámara, ¿no? La bomba de agua entonces va a forzar que el refrigerante a través de un conducto en la caja de sincronización viaje hacia el bloque del motor 6, ¿no es cierto? El refrigerante entonces entra en un conducto en el lado izquierdo del bloque de cilindros, que es lo que llamamos como 6, y parte de este refrigerante pasa por encima del elemento del enfriador de aceite 7. El refrigerante ingresa después en el bloque 6. Los flujos de refrigerante alrededor del exterior de los cilindros van fluidos desde el bloque del motor en la culata de cilindros. Lo hemos llamado con el número 5. Parte de este flujo pasa de una cavidad en la parte delantera de la culata, ¿no? Que lo hemos llamado como la culata 5, ¿no? Parte entonces del refrigerante se desvía hacia el enfriador de gas de escape 4, NRS, a través de un tubo para el refrigerante en la parte trasera de la culata del cilindro. El refrigerante fluye hacia afuera del enfriador de gas y hacia la cavidad en la culata de cilindro, ¿no? Es importante recalcar que hay una pequeña parte, algo de refrigerante, que fluye desde el bloque motor hacia la válvula de contrapresión. Eso se llama la Back Pressure Valve o, o BPV. Eh, el refrigerante fluye entonces de esta válvula al tubo de admisión de refrigerante del enfriador del gas de escape 4, ¿no? El refrigerante fluye entonces normalmente de la caja de termostato 2 y se cierra el termostato de agua. El refrigerante pasa directamente a través de una válvula, a través de una línea de irrigación que va hacia el lado de emisión de la bomba cuando el motor está frío. ¿Correcto? Este sí es un funcionamiento tradicional. Muy bien, eso es lo que tenemos preparado entonces con respecto al sistema de enfriamiento. Muy bien. Bueno, creo que no sé si los he cansado o están cansados. Hemos terminado con esto con los sistemas que conforman el motor. Nos falta ver todo lo que es el tren de fuerza y el sistema hidráulico. No sé si seguimos o avanzamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa si el termostato está siempre abierto?
Lo que pasa es que en condiciones de temperatura, de temperaturas medioambientales bajas, donde la transferencia de calor es cada vez más lenta, no va a haber la oportunidad de una buena regulación de la temperatura de operación. O sea, el motor va a seguir trabajando frío. Si el motor trabaja frío, no vamos a tener todos los parámetros de operación trabajando adecuadamente. Es decir, una temperatura de aceite inadecuada, una temperatura del refrigerante inadecuada. Entonces puede haber una variación en la presión de aceite también. El motor no va a elevar su temperatura adecuada, así que el pistón, inclusive que es oval, no va a sellar adecuadamente y va a haber un poco de combustible que posiblemente baje hacia la parte inferior y contaminar el aceite. Entonces, es por eso que tenemos que tener siempre el regulador o termostato instalado, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿seguimos con tren de fuerza o dejamos en otra sesión? Por favor, los que están en línea, estaría... hay varias preguntas acá. ¿Qué pasa? Miren, con respecto al etilenglicol y todo ello, vamos a tener que, seguimos, ¿no? Sí, hay que avanzar. Miren, nosotros estamos coordinando en ITM para hacer un día una sesión de tips, ¿no? Para hablar todos esos sistemas de refrigerantes, todas las cosas que necesitamos saber, tips sobre mantenimiento, tips sobre el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Entonces, vamos a avanzar entonces con el tren de fuerza del cargador 962M. Muy bien. Aquí tenemos en la vista al cargador, su vista lateral derecha, donde vemos en la parte inferior, pintado de un color amarillo marrón, los componentes del tren de fuerza. Bueno, más que tren de fuerza es el tren de impulsión, ¿no? Porque no estamos mencionando el motor. Cuando mencionemos el motor, hablemos de tren de fuerza. Sí, en el refrigerante sí hablamos de un ELC, por si acaso. El refrigerante estamos hablando del Extended Life Coolant, que es el que se utiliza hoy en día en todas las condiciones, ¿no? Ya viene preparado y mezclado con el etilenglicol o anticongelante, más el inhibidor de corrosión y el agua en una forma ya estandarizada. Normalmente 50-50, así es. Muy bien, seguimos entonces. Estos son los componentes entonces del tren de impulsión. Hablamos de tren de fuerza, pero es el tren de impulsión. Cuando hablemos de powertrain, vamos a incluir al motor diésel. Cuando hablamos de drivetrain, vamos a hablar de tren de impulsión. Primero tenemos el elemento 1, el enfriador. El enfriador es importante porque nos va a servir también para el sistema de transmisión. 2, el eje diferencial posterior, el eje trasero ¿no? El eje posterior. 3, el convertidor de torque o par, conjuntamente los engranajes de entrada a la transmisión. 4, la propia transmisión. 5, los engranajes de transferencia de salida y su sumidero que está en la parte inferior. 6, el filtro de la transmisión. 7, la bomba de transmisión. 8, edificios de prueba para tomar los taps de presiones, para saber cómo andan los paquetes de presión. Y 9, el eje delantero, ¿no? Eje delantero de la máquina, ¿correcto? Entonces son los elementos del tren de impulsión de nuestra máquina, ¿no? Esos son los componentes principales que tenemos. Recordemos siempre que la potencia del motor se va a transferir desde la volante hacia el acoplamiento fluido, que en este caso es el convertidor de torque o convertidor de par. Y luego desde el convertidor de par hacia el eje de entrada de la transmisión. Ojo, el convertidor de par está configurado como un embrague de traba, que lo vamos a ver más adelante. Este embrague de traba proporciona capacidad de mando directo entre el motor y el eje de entrada de la transmisión. Esto es importante también, ¿no? Es un buen detalle.
Vamos a ver también que los 6 embragues activados hidráulicamente en la transmisión nos van a proporcionar 5 velocidades de avance y 3 velocidades de retroceso. Ojo, la selección de velocidades y la dirección se hace manualmente con el control de velocidad y de la dirección de la transmisión. Muy bien. ¿Qué más acá? El control de cambio variable también se va, vamos a ver cómo se hace la transferencia, ¿qué les parece? A ver, vamos a repasar. Entonces, la potencia de la transmisión se transfiere la caja de engranaje de transferencia y salida y esta viaja hacia el engranaje de salida, ¿no? El engranaje de salida va a transferir potencia a través del eje motriz trasero hacia el diferencial trasero. El engranaje de salida también envía potencia al diferencial delantero a través del eje motriz delantero. El piñón y la corona cónica de cada uno de estos diferenciales, tanto delantero como posterior, transfiere potencia a los semiejes y los semiejes transfieren potencia hacia los reductores finales o mandos finales para hacer girar las ruedas de la máquina, ¿no? Ese es el funcionamiento típico de un tren de fuerza. Acá tenemos la vista también del tren de fuerza, ¿no? Estos son los componentes del tren de fuerza, ¿no? Esa es una vista muy interesante, donde está alojado el convertidor en la parte superior izquierda. Luego tenemos los engranajes de entrada hacia la transmisión en sí, los engranajes de entrada y salida, en los ejes que van hacia el diferencial delantero y al diferencial posterior y sus mandos finales. ¿Correcto? Vamos a hablar entonces hoy, o en este momento, sobre un componente muy importante que es el convertidor de par. Esta vista está interesante, miren cómo está ubicado el convertidor de par. Acá ahora sí vamos a ver sus piezas, sus partes. Las partes más importantes del convertidor de torque con embrague de tracción son: uno, la caja o housing; dos, tenemos la turbina, ¿no? Tres, el impulsor o rodete; cuatro, el estator del convertidor; cinco, una masa denominada rodete, ¿no? 6, el embrague de disco de traba, ¿no? Disco de fricción, pues son disco de fricción o de placa o pistón de embrague, dependiendo de la configuración. Y 7, la masa, ¿correcto? Muy bien, entonces son los componentes del convertidor de par de embrague de traba. A ver, vamos a explicar un poquito aquí. ¿Quién gira con el motor? Recuerden que el convertidor es impulsado ¿por quién? Por el cigüeñal, ¿no? Y se acopla en el lado de la volante del motor. La caja del convertidor de par y el rodete o impulsor están sujetos a la placa flexible y al cigüeñal del motor, es decir, giran a la misma velocidad, ¿no? Entonces el impulsor del convertidor se conecta a la bomba de la transmisión también. El motor hace girar la caja giratoria y el rodete. En la caja giratoria, acuérdense que es el número uno, y el rodete número 3, o el rodete también le llamamos impulsor, ¿no es cierto? El impulsor entonces envía el aceite a las hojas de la turbina 2, ¿no? Nosotros le llamamos hojas o también álabes, ¿no es cierto? El aceite que va a los álabes hace que la turbina gire. La turbina entonces va a dirigir aceite hacia el estator, el que hace cambiar la dirección del flujo de aceite. El embrague de la traba 6 nos va a permitir que la máquina funcione en mando directo para mantener la pérdida de potencia a un mínimo. ¿Correcto? Muy bien. El estator también aquí, que les aviso a ustedes también, del estator 4, está conectado a una leva 8 por medio de estrillas, ¿no es cierto? Entonces el aceite de la transmisión trata de mover el estator en el sentido opuesto a la turbina, ¿correcto? Vamos a ver en esta vista que viene, que existe también unos eh, rodetes, ¿correcto? Este, sí, unos rodetes que ustedes lo van a apreciar en esta vista. ¿El rodete qué número es?
Muy bien, acá está. Las piezas, las tres que tenemos son 8 la leva, que es la rueda libre, la 9 el 9 la pista, que también es la rueda libre, 10 el resorte, 11 la ranura, 12 la superficie de la leva y 13 en los rodillos. ¿Correcto? Esas son las piezas entonces que tenemos. Muy bien. Repito, el estator 4 de la vista anterior está conectado a la leva 8 por medio de estrías. El aceite de la transmisión entonces hace mover al estator en sentido opuesto a la turbina y los rodillos que ustedes están viendo, los rodillos 13, se esfuerzan para que entre en el extremo que es estrecho de la ranura 11. Con los rodillos en el extremo estrecho de la ranura, los cojinetes de leva y el estator ya no pueden girar alrededor del soporte. Debido a que la leva se mantiene estacionaria, el estator no puede girar, ¿correcto? Ahora, si el estator envía la mayor parte del aceite de vuelta al rodete o este impulsor, el resto del aceite sale del convertidor de par. El aceite que regresa del estator al rodete o impulsor se va a mover en el mismo sentido de rotación del rodete. Ojo, en el mismo sentido también de rotación del motor, por lo tanto, ¿no? Debido a que este aceite se está moviendo en el mismo sentido que el impulsor, se va a multiplicar el par producido por el convertidor de par. ¿Correcto? Esa es la forma como se multiplica el par. ¿Correcto? Entonces el torque de salida puede ser menor o igual que el par de entrada. Se puede producir un par menor o igual cuando la velocidad de desplazamiento es alta y la resistencia a la rotor es baja. Entonces, la turbina estará girando rápidamente, el aceite de la transmisión fluye a través de la turbina, golpeando la parte trasera de los álabes del estator. El estator va a comenzar a girar en el mismo sentido de la turbina. Entonces, luego la leva 8 va a girar de manera que los rodillos 13 ocupen el extremo de la ranura y luego el estator pueda girar alrededor del ecuador y el aceite va a fluir a través de la turbina y fuera del convertidor, ¿no? Entonces la turbina hace girar a la masa 7, la masa hace girar al eje salida, la potencia se envía a través del eje salida al grupo planetario de la transmisión. Entonces tenemos una calidad en la transferencia de potencia y de torque, sobre todo de torque, hacia la caja de la transmisión. ¿Bien? Acá tenemos ahora a la bomba de aceite de la transmisión. Muy bien. Acá tenemos sus componentes de la bomba de aceite de la transmisión. Los principales componentes, como ustedes están viendo aquí, tenemos, ojo, la salida del convertidor de par y lubricación, ¿no? Para hacer todo el movimiento del flujo que hemos escrito anteriormente. Dos, la salida al filtro y controles. Y tres, la admisión, ¿correcto? ¿Qué aceite utilizamos? ¿Qué aceite? Un TO4, ¿no? Un SAE 30, TO4 y en algunas aplicaciones un SAE 50, TO4 también. Muy bien. Entonces, decimos que la bomba de aceite está conectada a la bomba del implemento, ¿no? Ahí están las dos bombas juntas. La bomba de aceite de la transmisión es una bomba de engranajes que tiene dos secciones. La bomba de aceite tiene una admisión, que lo hemos visto como un número 3, y dos orificios de salida, 1 y 2. Los componentes principales de este sistema son la tapa, el cuerpo, housing, los conjuntos de engranajes y el adaptador, ¿no? De la bomba. Recuerden que durante la operación el aceite se extrae del depósito cárter de la caja del engranaje de transferencia y salida de la transmisión. Y a medida que los engranajes giren, el aceite se empuja hacia la parte inferior del cuerpo de la bomba, ¿no? De la bomba en la admisión, y el aceite llena todos los espacios entre los dientes de los engranajes. A medida que los engranajes giren, el aceite se transfiere de la sección de la admisión de la bomba a la sección de salida 1 y 2, ¿no? Entonces el aceite fluye hacia el filtro de la transmisión y en los controles de la salida 2, ¿no? Y el aceite fluye hacia el convertidor de par y el circuito de lubricación desde la salida 1. Así se crea el circuito que alimenta la bomba de aceite de la transmisión y que permite que también tenga el fluido de forma permanente, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos a unos componentes del diferencial de traba.
¿no? Tenemos uno, la corona cónica tipo anillo, la caja del diferencial 2, la caja o diferencial propiamente 3, paquetes de embrague, la corona cónica, la placa de tope, la carcasa o housing, el 8 es un pistón, 9 el pasador guía, 10 el eje del piñón, 11 la eje de la cruceta, 12 el semieje, 13 la corona cónica y 14 el piñón, ¿no? Este es el diferencial de traba. Muy bien. Acá tenemos las válvulas y sensores eh, del sistema. ¿No? Es importante también tener cuenta este detalle. Miren a las partes. Tenemos, sí es importante ver este tema. Tenemos, a ver, uno, tenemos al sensor de velocidad de salida de la transmisión. Dos, el sensor de velocidad de salida de la transmisión. De la transmisión 2 y la transmisión 1 respectivamente. 3, el sensor de velocidad intermedia. 4, el sensor de velocidad de salida del convertidor de par. 5, la válvula de alivio principal electrónica. Ojo, 6, el embrague detrás del convertidor. ¿Ya? Y embrague 7. El 7 es el segundo embrague y embrague 4. El 8 es el embrague de retroceso con el embrague 3. El 9 es el tercer embrague que enclocha con el 5. El 10 es el primer embrague que enclocha con el 6. El 11 es el avance en alta, que encrocha con el 2, y el 12 es el avance en baja, que encrocha con el 1. ¿Correcto? Entonces, esos son los componentes de la válvula, las válvulas y sensores que tiene la transmisión. Ahora veamos algo del sistema hidráulico. Sistema hidráulico, acá tienen ustedes en la vista los siguientes componentes, muy conocidos por ustedes también. Acuérdense que este sistema tiene un sistema tipo Z para el implemento. Uno, tenemos entonces al cilindro de inclinación, ¿no es cierto? Central. Dos, los controles electrohidráulicos, que están en la cabina de mando. Tres, los controles del implemento, que también están en la cabina de mando. Cuatro, el tanque hidráulico. Muy bien, el 4 el tanque que está es un tanque transversal que está justo detrás de la cabina. El llenado se hace casi a la altura de la parte superior izquierda del tanque. 5 tenemos un filtro de flujo de retorno. Y 6 tenemos el cilindro de levantamiento. ¿Correcto? Son las partes que tenemos en esta vista. Muy bien, ahora en la siguiente vista tenemos el 6 que son los cilindros de levante, ¿no? Y el 7 que está en la parte posterior de la máquina, el enfriador de aceite hidráulico del motor, ¿no? Esas son las partes que conforman el sistema hidráulico del equipo. Muy bien. Recuerden que los cargadores 50M, los 962M, se controlan todos electrohidráulicamente, ¿no? La máquina utiliza fuerza hidráulica, que es controlada por los componentes electrónicos para poder mover los accionadores. El sistema electrohidráulico se compone de un sistema hidráulico principal, un sistema hidráulico piloto y el sistema de control electrónico del implemento, así como el sistema de desconexión y el sistema hidráulico del ventilador, que es parte posterior del equipo. El tanque hidráulico, ojo, es igual en todos los sistemas, tienen inclusive la misma capacidad. Tanto los cargadores 950M como los 962M están equipados con un sistema hidráulico del implemento, se denomina el tipo 3PC, con compensación de presión de prioridad proporcional. ¿Ya? Así se llama, compensación de prioridad proporcional. Este sistema 3PC detectará una demanda de cambio de flujo y la bomba del implemento adelantará o retrasará su carrera para proporcionar la demanda deseada.
Entonces estos cargadores están equipados con un sistema de filtración de flujo de retorno completo, el aceite de retorno de la válvula de implemento, así como la válvula de dirección y el sistema de enfriamiento del aceite, todos estos son optativos, ¿no? O sea, fluye a través del filtro de aceite de retorno en el tanque hidráulico. Esta máquina, tanto la 950M y 962M, tiene una nueva válvula de alivio de tipo purga, de detección de carga, que está limitada, que limita la presión de la señal de carga máxima que se envía a la bomba del implemento, lo que permite una purga constante en el cilindro de señal de carga. Eh, con el sistema de purga constante, logramos eliminar la válvula de duplicación de la señal y la válvula de alivio de señal también. Las válvulas resolver también se han eliminado y las válvulas anticorrimiento están ahora operadas en forma piloteada, ¿correcto? Eso es lo que ocurre en el sistema. También es importante recordar que el sistema de control electrónico del implemento consta de una válvula de solenoide, una válvula de solenoide proporcional, la bomba de pistones de implementos, el SM del implemento, control de la palanca universal y la palanca de control, los interruptores y los sensores, ¿correcto? Eso es lo que tenemos en este sistema. En la siguiente vista, acá vemos la figura de la bomba de implementos, ¿no? De la bomba de implementos. Vamos a ubicarnos primero. Muy bien. Acá está la bomba de implementos. Esta bomba está ubicada, como si ustedes observarán, en el lado derecho de la máquina, justo debajo del grupo de puertas de la plataforma, ¿no? Está debajo. Justo detrás de la cabina de la máquina. Acá tenemos la bomba de pistones del implemento. Esta es la bomba de pistones. ¿Qué componentes tenemos? Ojo, tenemos la bomba del implemento 1. Ojo, ustedes lo están observando ahí. 2, un orificio de drenaje de la caja. 3, o de housing, del housing. 3, el orificio de emisión de la bomba. 4, el orificio de detección de carga. 5, el orificio de salida de la bomba. Y 6, el control de la bomba. ¿Correcto? Esos son los componentes que tiene nuestro sistema. Luego vamos a ver una lista transversal que está en la siguiente vista. ¿No? Hay una lista transversal donde la bomba de implemento, donde tenemos el componente 7 que le denominamos cañón. 8, los cañones o los barrel, ¿no es cierto? 9, el 8, el plato oscilante, el flash plate. El 9, la válvula de control. Y con respecto a la válvula de control de la bomba, tenemos 10 al carrete de detección de carga, el 11 el resorte de margen, 3 CCM es esta máquina. Así es. Resorte de margen, el 11 y 12 el tornillo de ajuste. Entonces son todos los componentes que forman parte de nuestra bomba de implementos. ¿Correcto? Recuerden que la bomba de pistones de desplazamiento variable también contiene sensores para el control del límite de la carga. El flujo y la presión dependen de los requerimientos del sistema, que son detectados por la válvula del implemento. La bomba va a extraer aceite del tanque hidráulico que pasa por la bomba y luego va hacia la válvula de control principal, ¿correcto? Cuando el motor es apagado, el resorte posicionador mantiene el flash plate 8 en el ángulo máximo, ¿no? Con casi todos los tipos de bomba. El ángulo máximo va a permitir que la bomba producir el flujo al arrancar el motor. Y cuando el motor arranca, el eje empieza a girar, el aceite pasa a la perforación del pistón desde el orificio de emisión 3 y el aceite es forzado hacia afuera por la salida de la bomba 5 y pasa al sistema a medida que gira el barrel del cilindro, ¿no? Cuando la bomba produce flujo, la presión del sistema comienza a aumentar y esto debido al flujo de aceite se encuentra
bloqueado en la válvula de control principal. El aumento de la presión se siente en la parte superior del carrete de carga y la presión también se detecta en el extremo pequeño del pistón absorbente dentro de la válvula de control, ¿no? Que lo han visto ustedes ahí, ¿correcto? El 10. Entonces este carrete 10 se mueve contra el resorte de margen 11 y cuando no haya presión de detección de carga en el orificio de detección, el carrete drenará aceite desde el pistón accionador del drenaje de la caja, ¿no? Este drenaje va a producir, se producirá hasta que haya un equilibrio de presiones en el carrete de detección de carga. Entonces la bomba mantiene esta presión marginal, ¿sí? Es una presión marginal, mediante el aumento o la disminución del el volumen de la bomba según sea necesario, ¿no? Recuerden que cuando la presión en el lado pequeño del pistón accionador aumente, la fuerza del resorte de margen también es superada. Por lo tanto, el plazo oscilante se mueve en el ángulo máximo. La bomba va a producir entonces suficiente flujo para compensar las fugas normales del sistema cuando el plato oscilante se mueva hacia el otro lado, hacia el ángulo mínimo. Cuando la bomba hidráulica del implemento tiene presión suficiente para proporcionar una respuesta instantánea ante una carga, cuando se activa un comando del implemento, ¿no? Entonces, esto es cómo funciona nuestra bomba hidráulica, los implementos. Acá tenemos la válvula de control hidráulico, está vista, la válvula de control hidráulico. Interesante el tema. Vamos a ver en qué parte exactamente está. Esta válvula de control electrohidráulico se encuentra en el bastidor del cargador delantero. Ya he visto, acabo de ver una vista ampliada. Así es, se encuentra en el bastidor del cargador delantero. Bien. Acá está la válvula de control principal. Está la válvula de control principal. Ahí están sus principales partes que la vamos a señalar. Empezamos. A ver. 1, disculpen, no empezamos con 4. Sí, acá está el número 4. La válvula de alivio de margen, el número 4. El 11 de inclinación hacia atrás. El 12 el solenoide de levantamiento. El 11 y 12 son solenoides de inclinación hacia atrás y el 12 solenoide de levantamiento. ¿Ya? El 13 la válvula de alivio de detección de carga. Disculpe, 19. El 41 son los orificios del extremo de la culata del cilindro de levantamiento. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Así es. Y en la siguiente vista, tenemos los orificios del extremo, de varía del cilindro de levantamiento, el 43 el orificio de retorno, el 44 el orificio de suministro, y el 47 el solenoide de traba hidráulica. Acá están los componentes del control principal, y acá tenemos el control electrohidráulico en la vista. El control electrohidráulico, ¿correcto? Sus partes principales, acá las tenemos, la palanca de cucharón, la palanca izquierda, de la mano derecha y la izquierda, que hace la inclinación hacia atrás, fija y descarga. La 2 es levante de la palanca, levantada, fija, bajada y libre. 3 la palanca de tercera función auxiliar, si queremos tener un garfio cañero, por ejemplo. 4 el interruptor de traba hidráulica. Y 5 el interruptor de cuarta función auxiliar, ¿no? También que es un accesorio rotativo para otro tipo de elemento adicional, ¿no? Casi nunca lo usamos, pero ahí está. Muy bien. Entonces, esos son los componentes principales de esta parte. En el otro lado tenemos el control electrohidráulico,
tenemos este módulo de control del implemento con palanca universal, tenemos hacia el lado, hacia el costado derecho de la palanca, tenemos poder control, tenemos el interruptor de trabeca, el 6 es la palanca universal, 7 el interruptor forward, neutral y rear, que es avance, neutral y retroceso, el 8 la bocina, 9 el interruptor de tercera función auxiliar, que es rotativo, y el 10 el interruptor de cuarta función auxiliar, también que es rotativo. ¿Correcto? Por último, tenemos el motor de ventilador hidráulico, el motor hidráulico de la máquina. Este motor de ventilador hidráulico está ubicado en la parte trasera de la máquina, cerca de la masa del ventilador. Con respecto a las versiones anteriores se quitaron piezas más para ver más claridad, ¿no? Muy bien, estos son los componentes de los sistemas que hemos realizado el día de hoy. Muy bien, así un poco cansado realmente para todos seguramente el día de hoy. Estos son los sistemas, va a quedar grabada la información y ojalá que nos alcance el tiempo esta semana para hacer la tercera parte de 962M, que es la parte que más me gusta a mí, que es la parte de inspección y mantenimiento del cargador. Ah, es una parte interesante. Los esperamos entonces, esta sesión va a quedar grabada y lo vamos a remitir a todos ustedes, que no son nuestros seguidores. eh, y la verdad que estamos muy contentos, porque el día de hoy también hemos hecho una reunión con la Gerencia Regional de Educación. Vamos a plantear, estamos con respecto a las certificaciones para operadores, las certificaciones de mantenimiento de equipo pesado, por eso estamos haciendo todos estos seminarios, que en un momento ustedes también certifiquen y podamos avanzar en globalizar la educación técnica a través de nuestro Instituto de Superior de Ciencias Aplicadas ITM. Y bueno, nos esperamos pues entonces para el próximo, ojalá que sea esta semana, el tercer seminario de cargador frontal 962M, que será sobre inspección y mantenimiento del cargador. Muchísimas gracias por su tiempo, a todos los que están el día de hoy con nosotros. Va a quedar grabado, repito, y más adelante vamos a hacer un seminario de diagnóstico de fallas. Sí, de todas maneras. Esa es fines de agosto, empezando septiembre, vamos a hacer troubleshooting, diagnósticos también. ¿Ya? Muy bien, muy buenas noches y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.